Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea el Padre. Bienvenido una vez más a este estudio cotidiano que hacemos de la palabra de Dios. Bendigo al Señor por sus vidas, a todos aquellos que me ven, a todos aquellos que llegarán, pues les doy la bienvenida a este live donde una vez más vamos a estar estudiando la palabra de Dios para ver cuáles son los insondables secretos que podemos encontrar en la palabra de Dios que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y hoy pues vamos a tener un tema muy interesante y muy importante. Bueno, como todo lo que hemos tratado hasta ahora, ¿verdad que sí? Bueno, así como que he estado haciendo una serie con ustedes, a todos mis amigos de Facebook. He comenzado hablándoles en la Semana Santa, después hablamos sobre el arrepentimiento, hablamos sobre si somos todos hijos de Dios, hablamos si somos, hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de la conversión. Y hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante que nos va a ayudar en nuestra relación con Dios. Una vez que nos hemos arrepentido, una vez que nos hemos convertido y hemos nacido de nuevo, entonces vamos a ver cómo vamos a mantener esa relación con nuestro Padre. Sandel Manuel Encarnación, Dios te bendiga, amado. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Declaro paz para tu casa, para tu familia. Que el Señor pues les guarde con la diestra de su justicia, con la diestra de su poder. Entonces vamos hoy a hablar sobre la oración y de cómo vamos a mantener esa intimidad con nuestro Padre. Cómo podemos mantener, cómo podemos comunicarnos con nuestro Dios y de qué manera eso nos puede beneficiar en nuestra vida espiritual. Y lo quiero hacer rápido porque tengo un saco de información aquí y entonces vamos a aprovechar el tiempo. Nos ponemos en oración y decimos: Padre bendito, Señor eterno que estás en los cielos. Sea tu nombre bendito por los siglos, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres el único, Señor, que merece toda gloria, toda honra y todo honor. Padre, a ti venimos y nos postramos delante de tus pies. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas aceptos en el amado. Perdona, Señor, toda falta que hayamos cometido, Señor, toda palabra ociosa que haya salido de mis labios, yo la dejo delante de tu altar, Señor. Padre, te pido, Señor, perdona toda ofensa, toda mirada, todo lo que mi lengua, Señor, todo lo que mi lengua no te haya edificado en este día, yo lo pongo delante de ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Espíritu Santo, descienda aquí, Señor. La palabra dice que donde están dos o más reunidos, tú estás en medio. Y yo creo, Señor, que nosotros estamos aquí unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir. El sentir, Señor, de aprender de tu palabra, de conocerte más, porque esto es vida eterna, Señor, conocerte a ti. Padre, me despojo de todo lo que soy, de todo lo que creo, de todo lo que... Y dejo, Señor, Espíritu Santo, como el alfarero, puedas usarme, Señor, como un vaso frágil, como un instrumento tuyo, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Padre, te bendigo por la vida de cada una de las personas que en este momento me ven, por aquellos que me verán más adelante. Gracias, Señor, por sus vidas. Bendícelos donde quiera que estén y abrázales con tu presencia. Que ellos puedan tener, Señor, una relación contigo y que hoy, Señor, marque en sus vidas un antes y un después. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de este estudio, que cada palabra que salga, Señor, sea para bendecir, para que esa semilla quede plantada en un corazón dispuesto, Señor, a dar frutos al 100%. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes a todos. Bendiciones, Emmanuel. Muy bien, desde Dajabón. Sí, muy bien, Emmanuel. Es mi hermano que está al lado. Gloria a Dios. Sandel Manuel Encarnación Cuevas. Amén. Dios te bendiga, querido. Bendiciones para ti. Entonces, rápidamente, amados, vamos a ir a nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, y vamos a leer
este pasaje de la Biblia que nos habla de cómo Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían orar. Palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, el Señor lo dice, no yo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, pues aquí hemos leído una porción de la palabra donde los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñase a orar. Pero dicen una cosa importante. Hilda, Dios te bendiga. Belinda, hola Arely, Dios te bendiga. Bendiciones para ti, querida. Tengo muchas ganas de verte, de darte un fuerte abrazo. Ya será pronto, si Dios quiere. Hilda, Dios te bendiga. ¿Cuántos años? Bendita del Padre. Dios, a ver cuando vaya Luperón, a ver si nos juntamos. Dios te bendiga, querida. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues entremos ya de lleno a nuestro tema. Y les decía que hoy vamos a hablar sobre la oración y de cómo tener intimidad con nuestro Padre. Y en los días pasados que he estado compartiendo con ustedes, de cómo Dios pues creó al mundo, y este mundo que Dios crea a un ser especial en él. Pero Dios crea al mundo, y antes de crear al hombre, Dios se sentía todavía solo. La Biblia dice que cuando Dios crea al hombre, entonces Dios dice que era en gran manera bueno. Porque Dios al hombre lo creó de una forma diferente. Al hombre lo creó a su imagen y semejanza. Y puso un propósito específico en él. El propósito de ser su amigo. Dios había creado esta raza de seres humanos para tener amistad con el hombre, para que fueran sus amigos. En la Biblia, pocas personas tienen el privilegio de ser llamados amigos de Dios. Entonces, Dios cuando crea al hombre lo hace de una forma especial, lo hace de una forma diferente y le pone a este hombre algo de sí. Porque la Biblia dice que cuando Él forma a este hombre del barro de la tierra, Dios sopla aliento de vida en él. O sea, Dios sopla de su boca y pone en él de su espíritu, para que de esa manera su espíritu estuviera conectado con nuestro espíritu. Y esa es la forma en que nosotros, cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, y el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu hace que en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos podemos conectar con nuestro Padre. No importa dónde estemos. Basta que nosotros nos pongamos en actitud de oración, en actitud de humildad, de buscar el rostro del Señor, y el Señor se va a hacer presente en aquel lugar.
Entonces, es la voluntad de Dios que el hombre se relacione. Es la voluntad de Dios el relacionarse con el hombre. Eso fue una de las razones por las que Dios con este hombre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos con Él? Porque es la voluntad de Dios relacionarse con nosotros. Pero nosotros, ¿cómo podemos relacionarnos con Dios? Bueno, pues lo vamos a hacer de tres maneras diferentes. La primera forma como lo vamos a buscar es a través de la oración. Y en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, nosotros podemos leer que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es una de las maneras como nosotros podemos relacionarnos con el Padre, a través de la oración. En el libro de Santiago, capítulo 4, gloria a Dios, en Santiago capítulo 4, versículo 6, Santiago 4, 8, dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Pero ¿qué pasa? En la siguiente forma que nosotros tenemos para buscarlo es a través de su palabra. O sea, orar no es suficiente. Nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida, y será a través de eso, de lo que Dios habla a nuestro corazón, que nosotros nos vamos a acercar mucho más a Dios, porque es como la Biblia es el manual de Dios. Es en la Biblia donde nosotros vamos a conocer el corazón de Dios para nosotros. Entonces, a través de su palabra, ya dijimos que a través de la oración, pero también a través de la palabra, nosotros podemos acercarnos a Dios. Y en el libro de Romanos 10, 17, gloria a Dios, Romanos 10, capítulo 17, podemos ver que la palabra nos dice algo muy interesante. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. ¿Okay? Mientras nosotros más leemos la palabra de Dios, nuestra fe viene cimentada, nuestra fe crece, porque la fe viene del oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pero también tenemos que, la Biblia nos habla que Jesús derrotó a Satanás en el desierto cuando fue tentado. Lo hizo a través de la palabra de Dios, porque cada vez que Satanás le ofrecía a Jesús algo, Jesús le decía: escrito está, y Satanás pues tenía que huir, porque Cristo conocía la palabra. De igual manera, nosotros debemos conocer la palabra de Dios, porque en ella están escritos todas las promesas que Dios tiene para nosotras, pero no solo las promesas, también están todos nuestros deberes como cristianos. Y la oración es uno de ellos, y estudiar y aprofundir en la palabra de Dios es uno de ellos también. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que ningún ser humano anda buscando a Dios. Y vamos a verlo en Romanos 3:10, en el libro de Romanos 3:10, aquí donde estamos. Nos dice que ningún hombre anda buscando a Dios. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, nosotros no estamos buscando a Dios, sin embargo, Dios continuamente nos está buscando a nosotros. En el libro de los Salmos, la palabra de Dios dice en el Salmo 91, muy conocido este salmo, creo que todos, hasta los que no son cristianos, se lo saben, gloria a Dios. En el Salmo 91 vamos a leer que la palabra de Dios dice que el Señor a los que le buscan, dice que en el 91, versículo 15 y 16, gloria a Dios, dice la palabra: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
A todos aquellos que invocan el nombre de Dios, aquellos que le buscan, Dios le garantiza que cuando lo buscamos, lo encontraremos. También en el libro de Salmos 50, en el Salmo 50, capítulo 50, versículo 15, dice la palabra de Dios: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces son promesas de Dios que cuando nosotros buscamos a Dios, cuando buscamos el rostro de Dios, el Señor oye y nos libra. Él lo ha prometido así en su palabra y nosotros lo creemos. Pero si seguimos mirando otros salmos, por ejemplo, yo había hecho aquí, a mí me encantan los salmos. En el Salmo 40, la palabra de Dios dice que pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando usted viene a los pies de Cristo y viene con la actitud correcta, el Señor oye desde los cielos y Él escucha el clamor de aquellos que le buscan y de aquellos que le invocan. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero no solo, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. En el Salmo 34, miren, vamos a ver, también hay una tercera cosa, y con esto terminamos esta parte. La tercera forma de cómo vamos a buscar a Dios, de cómo vamos a relacionarnos con Dios. Dijimos que la primera es la oración, la segunda es en la palabra de Dios y la tercera es invocando el nombre de Dios. Ahora, ¿qué es invocar? Mire, Dios nos escucha cuando nosotros oramos. Dios nos escucha, aun si nosotros oramos en silencio o oramos en voz audible, de forma audible. Si esos planes están, si esas peticiones están dentro de su voluntad, el Señor nos va a escuchar igualmente. Pero ahora invocar es una forma de oración definitivamente audible. Invocar es gritar, es decir en voz alta, llamar en voz alta. Entonces, en griego, en la palabra invocar, la palabra que se usa en hebreo significa invocar, clamar. Y la palabra que se usa en el griego significa llamar por su nombre. O sea, pedir por el nombre de alguien. Entonces, eso es como, por ejemplo, nosotros cuando tenemos niños, nosotros que tenemos niños o cuando éramos niños, nosotros en cualquier necesidad que teníamos, ¿a quién llamábamos? ¡Mami! Y nos caíamos, mami, y cuando teníamos hambre, mami, y si tenemos sueño, y si tenemos frío, y si queremos algo, y si queremos, siempre llamábamos a la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque entendíamos que ella era la única que podía solucionar el problema que teníamos en ese momento. Entonces, de igual manera, nosotros también, cuando tenemos un problema, invocamos al nombre del Padre. Porque le decimos con nuestra invocación que Él es el único que puede hacerlo. Porque nosotros en ese momento, la situación que tenemos no podemos resolverla, sino es Él que lo hace. Entonces, en el libro de Génesis es cuando se inicia, vemos el inicio de esta práctica de invocar el nombre de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 26. Voy a leer solo el versículo 26 porque así vemos la parte final. Ahora, la práctica de invocar el nombre de Dios comienza, tiene su origen aquí, en el libro de Génesis, en el capítulo 4. La tercera generación de Adán. El hijo de un hijo de Adán que se llama Set tiene un hijo, un nieto de Adán, y entonces es con el nacimiento de este niño que la Biblia dice que se comenzó a invocar el nombre de Dios. Vamos a leerlo en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 26. Dice la palabra de Dios: y a Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Pero ¿por qué justo en el momento que nace este niño es cuando los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová? Bueno, pues quizás el significado del nombre de Enos nos puede dar una pista de eso. Y dice que el nombre de Enos significaba hombre mortal y frágil. Y la verdad es que quizás en ese momento así es como estos hombres habían quedado después de la caída de Adán, porque experimentar de una forma más directa la gloria que Adán había perdido cuando pecó en el huerto de Edén. Entonces, este hombre se dio cuenta tanto de su fragilidad, cuanto del vacío, de la vanidad de su vida, tanto de la fragilidad de su vida. Se dio cuenta de repente de su mortalidad y de su fragilidad. Y eso provocó entonces que ellos comenzaran a invocar el nombre de Jehová, que era un Dios eterno. Entonces, su fragilidad les hizo darse cuenta que ellos necesitaban al Dios eterno. Y de la misma manera nosotros también hoy estamos en la misma situación, ¿no? Y entonces eso hace que nosotros también sintamos esa necesidad de invocar a nuestro Creador. Entonces vamos a ver cuáles son los beneficios de invocar el nombre del Padre. Entonces, en Romanos 10, gloria a Dios, acabamos para el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando invocamos al Señor, dice que somos salvos. Entonces, Romanos 10:9 leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, en Hechos 2:21 también podemos leer algo de eso. Cuando invocamos a Dios, entonces somos salvos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 21. Gloria a Dios. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes ven por qué es importante leer la palabra de Dios. Es porque allí nosotros podemos conocer las promesas que Dios tiene para nosotros. También dice la palabra que uno de los beneficios de invocar el nombre de Dios es que nosotros disfrutamos de las riquezas de Cristo. En el libro de Romanos, otra vez en el capítulo 10, pero esta vez el versículo 12, dice la palabra, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Cuando invocamos el nombre de Dios, nosotros podemos disfrutar de las riquezas en gloria de nuestro amado Jesús. También, amados, cuando invocamos el nombre de Dios, nosotros aprendemos a invocarlo de corazón. En el Salmo 145, gloria a Dios, Salmo 145, en el versículo 18, vamos a leer. Ay, Señor. Salmo 145, versículo 18, leemos: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Así dice, de verdad lo dice. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Si usted se acerca con un corazón contrito y humillado, con un espíritu que adora en espíritu y en verdad, el Señor está cerca de ti. Como tú lo buscas, el Señor viene y te escucha y te libra, dice la palabra. Entonces, la salvación a quien invoque el nombre del Señor. También, otra más. En el libro de Joel, Joel capítulo 2. Ay, Joelito. Joel capítulo 2, versículo 32. Siempre se me pierde esto, Joel. Gloria a Dios. Así vemos, amados, que cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, nosotros tenemos beneficios. Aquí en Joel 2, capítulo 32, se nos dice que a todos los que invocan el nombre del Señor, pues le viene la salvación. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo.
porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Dios continuamente está llamando al hombre a arrepentimiento, está llamando al hombre a conversión. Y Dios le garantiza que cuando tú te vuelves de tus malos caminos, el Señor te garantiza salvación. En Romanos 10:13, otra vez, vamos a Romanos 10:13, leemos también que la palabra nos dice que a los que le invocan, el Señor le garantiza la salvación. Y entonces, en Romanos 10:13 podemos leer, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esas son promesas, y Dios no es hijo de hombre para mentir, y no se arrepiente. Si Dios dice que así será, así será. Entonces yo había en el Salmo 34, el Salmo 34 también la palabra de Dios nos dice, en el capítulo del 3 al 8, dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No de la mitad de mis temores, ni de algunos temores, ni de no, de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros debemos buscar cuando venimos en oración delante del Señor, cuando invocamos el nombre de nuestro Dios. En el versículo 15 del mismo Salmo 34 dice la palabra: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando usted vive una vida en santidad, cuando usted está experimentando una verdadera conversión en su vida, los ojos de Dios están sobre ti y sus oídos están listos para escuchar tus peticiones. En el mismo versículo 18, más abajo, dice: claman los justos. En el 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La palabra dice que Dios, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. En el versículo 19, para terminar con el Salmo 34, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. En el Salmo 42 también vamos a leer un pasaje de la palabra que dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén, dice la palabra. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, porque si seguimos buscando versículos, no vamos a terminar esta noche. Entonces hemos visto que 3 maneras de cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios. La primera es a través de la oración. La segunda es a través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Y la tercera es cuando invocamos el nombre de Dios. Y hemos visto cuáles son los beneficios que nosotros vamos a obtener sobre cuando lo invocamos a Él en nuestra angustia. Hemos visto que el Señor nos libra, nos oye, nos espera, pacientemente estamos allí. Y el Señor espera que nosotros le busquemos. Aun cuando la Biblia dice que no hay quien busque a Jehová, que Él es que continuamente nos está buscando a nosotros. Ahora bien, vamos a ver ahora cómo podemos tener intimidad con Dios. Bueno, la intimidad, cuando hablamos de intimidad, eso nos habla mucho de relacionarnos
de una forma especial con las personas. Cuando yo tengo intimidad con alguien, quiere decir que yo me estoy relacionando de una forma muy profunda con una persona. Eso es intimidad. Es alguien que conoce mis secretos más profundos, mis deseos más ocultos. Eso es tener intimidad. En el libro de Cantar de los Cantares, gloria a Dios. En el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 1 y versículo 3, vamos a leer este pasaje que me pareció muy bonito y muy a tema con lo que vamos a tratar. En el versículo 3 del capítulo 1 dice la palabra: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Tu nombre es como ungüento derramado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es como... algunos de ustedes han leído El Cantar de los Cantares. Es un libro muy hermoso. Lo recomiendo para los casados, sobre todo. Ahí para que los hombres vayan a tomar algunas pautas, vayan a aprender algunas cosas, ¿verdad? Entonces, miren, la Biblia dice que tu nombre es como ungüento derramado. Y la Biblia nos habla de invocar el nombre del Señor. Pero ¿cuál nombre? ¿Cuál nombre vamos a invocar, verdad? Porque se nos habla, invócame, búscame, pero ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Qué nombre es que vamos a invocar? Porque si bien es cierto que la Biblia nos dice cuál es el nombre de nuestro Dios, también la Biblia se refiere, cuando dice que busquemos el nombre del Señor, se refiere a que invoquemos al Señor mismo, ¿ok? Y en eso ya estamos claros, ¿verdad? Cuando invocamos a Dios, estamos invocando al Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, y de ahí no hay tutía. Pero observamos nosotros que en la Biblia también encontramos características del nombre del Señor. Por ejemplo, estas características, cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros la usamos, son como ungüento, son como un perfume, como que te revitalizan, nos vivifican, nos conforta. Cuando nosotros usamos estos nombres, estos atributos, estas características del nombre de Dios, entonces eso como que vivifica nuestro espíritu, nos conforta, y aún en tiempo de la angustia nos podemos sentir como seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos son los nombres del Señor que encontramos en la Biblia. Y ahora lo vamos a detallar. Entonces yo ahora básicamente me quiero dedicar a el libro de Isaías. En Isaías capítulo 9 versículo 3. Aquí hay una... ¡Uy, Dios! En Isaías capítulo 9 versículo 3 la palabra de Dios dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 atributos que se le atribuyen al nombre de Jesús. Aquí está hablando de Jesús, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Bueno, entonces, ¿qué significan estos nombres con que la Biblia llama al nombre de Jesús? ¿Qué significan estos atributos que la Biblia le otorga? Ahora nos vamos a concentrar en esos atributos que Isaías da al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver los nombres con el que se conoce al Padre, ¿ok? Entonces, dice Dios que Él despierta nuestra admiración. Puede que nosotros estemos pasando por momentos muy duros y difíciles, pero nosotros podemos estar confiados que Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que siempre llegará justo a tiempo y nos salvará con su salvación inesperada. En nuestros momentos más difíciles Él va a llegar porque Él es admirable. Dice la palabra que su nombre es consejero. ¿Por qué? Porque en momentos de dudas, en momentos de incertidumbre, Él siempre tiene una palabra de consuelo. En Él nosotros podemos hallar sabiduría. Esa sabiduría que nosotros necesitamos para afrontar todos los problemas de nuestra vida diaria. Número 3 dice que su nombre es Dios fuerte. ¿Por qué? Porque no hay ninguna situación que sea más poderosa que el Dios al que nosotros servimos. Número 4 dice que su nombre es Padre. Él tiene cuidado de nosotros.
porque Él nos provee en toda necesidad, nos enseña, nos disciplina para que nosotros podamos por el buen camino, porque Él es pendiente como un padre con sus hijos. Y finalmente dice que su nombre es Príncipe de Paz. Es Príncipe de Paz. Príncipe significa el primero y más excelente. En el mundo, la paz de Dios es ilógica. La paz de Dios no tiene sentido, porque la paz de Dios, dice la palabra, que nosotros, aunque estemos en medio de las tormentas, estamos tranquilos, estamos serenos, porque la paz que Él da no es... Entonces, nosotros podemos experimentar esa paz sobrenatural e inexplicable que solo Dios puede derramar sobre nosotros, porque uno de sus atributos es que Él es un príncipe de paz. Entonces, ¿cuáles son los nombres que da la Biblia a nuestro Padre? Porque sabrán ustedes que Jesús es el Hijo del Padre. Bueno, pues el primer nombre que nosotros encontramos en la Biblia con el que la Biblia identifica a nuestro Dios, nuestro Padre, es Elohim. Elohim significa Dios. Y en la Biblia encontramos muchas veces el nombre El. ¿Por qué? Porque Él era una forma usada en el Oriente para designar cualquier divinidad. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros vemos en el capítulo 33 de Génesis, se nos cuenta que Jacob construyó un altar para Jehová. Entonces, el altar que él construyó para Jehová lo llamó, en el versículo 20, dice, y erigió allí un altar y lo llamó el Elo de Israel. El Elo de Israel. ¿Qué significa? Dios, el Dios de Israel. Dios, el Dios de Israel. Claramente, el Elo de Israel para designar, para marcar que el altar que él había erigido era en honor al Dios de Israel, porque otros dioses también podían tener el delante. Ahora, Elohim significa Dios, pero Elohim es el plural de Eloat. Eloat es el singular, Elohim es el plural, y nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, en el Génesis 1:1, que la palabra dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la palabra Dios que usa ahí es Elohim, pero la palabra Elohim es en plural, y yo entiendo, y así lo entienden muchos estudiosos, que es una forma como Dios tuvo para hablarnos sobre la Trinidad de Dios, que Dios es uno en tres. Entonces, o tres en uno. Entonces, la segunda nombre de Dios que vamos a encontrar es yo lo voy a escribir aquí, el segundo nombre que encontramos de Dios en la Biblia es la palabra YHWH. Estas cuatro palabras en la Biblia se llaman tetragramatón. Tetragramatón. Son cuatro palabras. Estas palabras pues no tienen pronunciación. No sabemos hasta el día de hoy cómo se pronuncian, porque los judíos tenían mucho respeto de este nombre. Para ellos este nombre era santo y no se pronunciaba. Claramente que en las traducciones que nos han llegado hasta nosotros, por ejemplo en español, nosotros le hemos agregado vocales y llamamos al nombre de Dios escrito en el tetragramatón Jehová o Yahweh, siempre que tengan incluidas las cuatro letras del tetragramatón. Entonces, pero eso lo hemos hecho nosotros para darle un significado a la lectura, porque en el idioma hebraico no tienen letras, el idioma hebraico no tiene vocales, tienen solo consonantes. Entonces no había forma de cómo pronunciar este nombre. Llegó escrito hasta nosotros, pero no sabemos ellos cómo lo pronunciaban. Entonces, este tetragramatón significa yo soy el que soy, o también viene traducido como el Señor, en el que este nombre es el que más aparece en la Biblia. Se usa únicamente en la Biblia
fue el nombre escogido por Dios para presentarse a Moisés. Fue el nombre como Dios se presentó a Moisés. Yo soy el que soy. Como ya les dije, no sabemos su pronunciación exacta. La primera vez que se encuentra este nombre es en el segundo capítulo de Génesis, en el versículo 4. Vamos a ver. En Génesis 2, versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí es la primera vez en la Biblia donde se ve el tetragramatón. Entonces, Adonai, Jehová Adonai, ese es otro nombre que en la Biblia aparece dado al Señor. Jehová Adonai significa Jehová Señor, Jehová amo, Señor o amo. ¿Por qué? Esto comenzó a usarse como un alternativo al nombre de Yahweh o al nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque si como no tenía una pronunciación, entonces ellos comenzaron a usar esta palabra de Señor para sustituir el tetragramatón. Esto nos da la idea, este nombre nos da la idea de cómo el Señor es amo de todo. La primera vez que se usa es en Éxodo, en el capítulo 34 de Éxodo. Entonces, en el versículo del 8 al 10, Éxodo 34 del 8 al 10 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Aquí es la primera vez donde vemos este nombre Adonai. También tenemos Jehová Abba. Abba significa padre, papá o papi. Y nos afirma el gran poder paternal que Dios siente por su pueblo. No solo nos crea, sino que desea tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. Y en Primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 4:8, dice la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Okay? Amén. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios nos ama de tal manera que dio su Hijo por nosotros, porque Él es un Padre, y el Padre ama a sus hijos, y el Padre disciplina a sus hijos, y nos corrige porque nos ama. En el Salmo 68, en el versículo 5, la palabra de Dios dice: muchas veces nosotros queremos solo el amor de Dios y no nos gusta la reprensión de Dios. Pero Dios al Hijo que ama disciplina. En el Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados, otro nombre que encontramos de Dios en la Biblia es Jehová Rafa. Jehová Rafa significa el Señor que sana. Gloria a Dios. Se fue la conexión. Bueno, en el libro de Éxodo 15, nosotros vamos a encontrar a Jehová Rafa, el Dios que sana. Éxodo 15, versículo 26. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor tu sanador. Eso significa, Él quiere traernos bienestar y sanidad. Él es Dios sanador, y su poder se extiende a todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. Todo nuestro ser. Dios quiere sanarnos en todo, alma, espíritu y cuerpo. En Isaías 53, versículo 4, dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él, y aquí está hablando de Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Cuando nosotros queremos pedir sanidad para nuestras vidas, nosotros clamamos e invocamos el nombre de Jehová Rafa, el Dios que es. Otro nombre que encontramos en la palabra, ese lo conocen, ese es muy conocido, ¿verdad? Jehová Shalom. Shalom significa paz, el Señor de paz, gloria a Dios. Y otra vez, en Isaías, el Señor de paz. La paz de Dios parece ilógica, como ya les decía antes. Para el mundo la paz de Dios no tiene sentido porque nuestra paz no es circunstancial. No importa los momentos por los cuales estamos atravesando, nosotros estamos confiados porque Dios es nuestra paz. Y entonces, en el libro de Filipenses 4, 6, 7, la palabra de Dios dice, gloria a Dios. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Usted ruega, usted pide, pero da gracias a Dios porque usted sabe que el Señor hará. Quizás no lo hará como usted se lo pide, pero sabe que el Señor va algo, de alguna manera Él va a resolver. De Dios. Okay. Nosotros venimos con los problemas, con las aflicciones, con los problemas y oramos al Padre para que el Padre nos ayude en nuestros problemas. Entonces nosotros oramos y decimos: Señor, mira, yo necesito esto, Padre eterno, lo dejo en tus manos. Entonces usted descansa. Y dice la palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces yo alcanzo paz cuando yo vengo confiadamente al trono de la gracia del Padre, encuentro allí mi refugio, mi lugar, le pido al Señor que me escuche, me limpio de todos mis pecados y vengo a su presencia, hablo con Él y entonces doy gracias creyendo que Él ya va a hacer lo que tenga que hacer. Aunque sea todo lo contrario de lo que yo le pedí, pero doy gracias, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Pero una cosa es cierta, lo que Él tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros tenemos la paz de Dios en nuestra vida, nosotros podemos tener la confianza de que Dios está en control de todo. Y eso permite que nosotros no vayamos a la desesperación. Entonces en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 17, gloria a Dios, Juan 14, 17, la palabra de Dios dice así: si me conocéis, también a mi Padre conociereis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No, ese no es el versículo. Juan 14, 27, amada, 14, 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el Señor nos da no es como la del mundo. La paz del mundo es cuando no hay guerras, cuando no hay problemas, cuando no hay nada, cuando todo está tranquilo. No, la paz de Dios es todo lo contrario. Cuando hay tormentas, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, es cuando tú tienes que estar más confiado en que el Señor es en control de todo, porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios todopoderoso, es el Dios que no falla, es el Dios que es seguro, el Dios que tiene control de todas las cosas. Él es el amo de todo, Él es el Adonai, Él es el Lava, Él es el Rafa. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Otro atributo de Dios y otro nombre de Dios es Jehová Rohi. Y Rohi significa el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Sí, Señor. Jehová Rohi. Nosotros tenemos a Dios como pastor porque Él nos protege. Como ovejas, Él nos guía. Tiene cuidado de nosotros, nos guía por el camino de la salvación para que nosotros no tropecemos. Nuestro enemigo... Juan 10. Nuestro enemigo, el Señor, lo tiene bajo control para que nosotros podamos vivir una vida tranquila como una oveja. Nos cuida el enemigo para que no seamos robados de su rebaño, porque Dios es un buen pastor. Y la palabra dice que el buen pastor su vida da
por las ovejas. En Juan 10, capítulo 14 al 16 dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jehová Rohi es nuestro pastor. Entonces, también tenemos Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Eso significa Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Algunas versiones traducen esto como el Señor Todopoderoso. Y la verdad es que Él tiene todo el poder y gobierna todos los ejércitos de la tierra, y que este nombre nos expresa la inmensidad. A ver, yo estoy buscando inmediatamente las citas para no perder tiempo. Este nombre de Dios nos expresa la inmensidad de su majestad, la autoridad y el poder de Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo... Vamos a ver el primer Salmo 24. En el Salmo 24, versículo del 8 al 10, dice la palabra de Dios: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Ese es nuestro Jehová Sabaoth. El Salmo 46 nos habla también del Dios potente, el Dios poderoso, todopoderoso. Salmo 46, versículo 7, dice la palabra: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si usted tiene el Dios de los ejércitos, el Dios que sana, el Dios que le da paz, el Dios que es su pastor y que nada le falta, el Dios Adonai, el amo, el dueño de todo, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Solo debemos entrar confiadamente delante de su trono con oración, y entonces el Señor nos va a escuchar, porque atento está su oído para escucharnos. Otro nombre de Dios en la Biblia es Jehová Nisi. Jehová Nisi es el Señor es mi bandera, o el Señor es mi estandarte. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, cuando Moisés venció contra los amalecitas. En el capítulo 17, versículos 15 y 16, dice la palabra: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Ok? Dios le dio la victoria, y Moisés pues entonces edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi, porque él entendió que por ellos llevar a Jehová adelante en la batalla, ellos habían vencido. Y entonces eso es lo que significa bandera o estandarte, porque ellos llevaban delante el nombre de Jehová. También vemos, es el nombre del Señor, y gracias a Él que nosotros obtenemos las bendiciones que Él tiene para nosotros. En el Salmo 20, vamos a tenerlo más claro. Gloria a Dios. En el Salmo 20, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Eso es el 20, capítulo 4, versículo 4 y 5. En Cantar de los Cantares, que hemos leído en el capítulo 4, gloria a Dios. En el capítulo 4, en el capítulo 2, versículo 4 dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Amén. Dios es nuestra bandera, y porque hemos levantado bandera de victoria, porque Él así le ha placido en nuestras vidas. Jehová Jireh, ese sí lo conocen ustedes. Jehová Jireh significa el Señor provee o el Señor proveerá. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí el sentido es que Dios, que conoce todo, que tiene ojos sobre todo, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y por ende Él sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad.
O sea, Dios que conoce todo lo que nosotros somos, todo lo que hemos sido y todo lo que seremos, Él conoce todo lo que necesitamos y necesitaremos. Entonces nosotros debemos de venir confiados ante Él con todas nuestras peticiones y estaremos seguros de que Él proveerá todo lo necesario en su tiempo y bajo su voluntad. El tiempo de Dios es perfecto. Por eso les digo, cuando venimos en oración al Padre, nosotros pedimos al Dios que provee, pero sabiendo que todo es en su tiempo, que es perfecto y también de acuerdo a su voluntad. Vamos a ver en Génesis capítulo 22. Gloria a Dios. Génesis capítulo 22, versículo 13 y 14. A ver qué nos dice la Biblia. Gloria a Dios. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham estaba seguro que el Señor habría provisto un cordero para que él no debiera sacrificar a su hijo. Entonces, allí en aquel monte él lo llamó Jehová proveerá. Entonces, también leemos en Filipenses 4:19, donde hemos leído antes. Gloria a Dios. Filipenses 4:19, donde leíamos sobre la paz. Vamos a ver qué nos dice también sobre la provisión de Jehová. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo estamos seguros. El Señor conoce todas nuestras peticiones, porque dice la palabra que aún la palabra no está formada en nuestra boca y tú la conoces toda, decía David. También leemos en Juan 6:35, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. 35, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor promete en su palabra cumplir todas las cosas que nosotros necesitemos. Él conoce nuestras necesidades. No debemos tener temor, no debemos estar angustiados por qué comeremos o qué vestiremos o las medicinas. El Señor tiene cuidado de nosotros. Él tiene control de todas las cosas y Él sabe que en qué tiempo Él nos va a suplir todo eso. Así es, Hilda. Jehová es nuestro pastor y siempre nos cubre bajo sus alas. Así es. Esa es una forma hermosa de cómo decirlo. No nos falta nada, dice Hilda. Si tenemos a nuestro Dios, no hay de qué preocuparnos. Muchas gracias, Lidia. Así es. Cuando tenemos a Dios, no nos falta nada. Aunque nos falte todo, no nos falta nada, porque Él es el todo y en todos. Con Cristo estamos completos, no nos hace falta nada. Entonces, otro nombre que encontramos en la palabra es el Elión. Jehová el Elión. ¿Qué significará eso? Jehová el Elión significa el Altísimo, el Ser Supremo, el Dios Altísimo. Porque sabemos nosotros que no hay nada ni habrá jamás ningún hombre por encima de nuestro Dios. Él es el Altísimo, Él reina sobre todo y tiene el control de todas las cosas. Nada se salva de su ojo. Él está al tanto de todas las cosas y nada se le escapa. A Dios no se le toma por sorpresa porque Él es el Altísimo. Él está muy por encima de nosotros. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Imagínense ustedes. La tierra es el estrado de sus pies. Él es el Jehová Altísimo. Nos mira desde allá arriba. Él está... No, sus ojos son como águila. No les fuye nada. Es fuye en italiano, excúsenme. No se le escapa nada a Dios. Sabemos que no hay ningún hombre que pueda estar por encima del Dios supremo al que nosotros servimos. Entonces, ¿de qué nos angustiamos? ¿De qué podemos vivir atemorizados? Venimos en oración al Dios Altísimo. ¿Qué no puede hacer el Dios Altísimo por nosotros?
Eco porque nosotros debemos de tener intimidad con Dios, conocer sus atributos, conocer quién es el Dios al que nosotros venimos a adorar, quién es el Dios al que nosotros invocamos. Cuando usted conoce los atributos que tiene el Dios que usted sirve, usted no vive atemorizado. Y de hecho dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. No hay nada que nos atemorice. Cuando nosotros servimos al Dios de la palabra de Dios, el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que te da la paz, el Dios que es tu baluarte, tu estandarte, que va adelante en toda batalla y que te garantiza la batalla, el Dios que es el Todopoderoso, el Dios Adonai. Y también tenemos el Shaddai. El Shaddai. El Shaddai significa Dios Todopoderoso. Es el que tiene toda la fuerza, todo el poder. Él es asociado, algunas personas lo asocian como a una gran montaña, a un gran monte donde nosotros podemos resguardarnos detrás. ¿Quién podrá contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Cuando tenemos un Dios así de potente, así de fuerte, así de majestuoso, es que no hay nada que pueda atemorizarnos. No hay nada, todo lo que pueda pasar en nuestras vidas es nada en confronto del Dios al que nosotros le servimos. Vamos a conocer y vamos a familiarizarnos con los nombres de Dios, con los atributos de Dios, porque no son nombres por caso, son los atributos del Dios al que nosotros servimos. La cita del nombre El Elyon. En el Salmo 7, versículo 17, dice la palabra de Dios: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Gloria a Dios. En el Salmo también 83, gloria a Dios. En el Salmo 83, versículo 18, dice la palabra de Dios: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Eso es Jehová el Elyon, significa Jehová el Altísimo. De igual manera en Génesis 17:1, Génesis capítulo 17, versículo 1, leemos: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. Anda delante de mí y sé perfecto. El Jehová, el Shaddai, fue el nombre con el que Dios se le presentó a Abraham. Entonces, en Joel 1:15, otra vez voy a coger lucha con el Joel. En Joel 1:15 dice la palabra de Dios. También Dios se presenta como el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Sí, definitivamente Joel y yo no es que somos muy buenos amigos aquí, porque nunca lo encuentro, siempre se me pierde. Dios. Bueno, Joel capítulo 1:15. Ahí está Joel. Y lo tengo señalado, porque es una cosa grande. Joel capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, el Todopoderoso Dios. Él se le presentó a Abraham como el Todopoderoso. Y si nosotros tenemos el Dios Todopoderoso a nuestro favor, ¿de qué podemos temer? Tenemos al Shaddai Todopoderoso, Nisi nuestro estandarte, nuestra bandera, Jehová el Elyon, el Altísimo, el Omnipotente, el que todo lo ve, Jehová Jireh, que provee y proveerá, Jehová Rohi, el Señor como nuestro buen pastor, que nos cuida, que nos lleva a verdes pastos, que nos provee de todo lo que necesitamos. Jehová Rafa, el que sana nuestras enfermedades. Jehová Shabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Abba, el Padre, aquel que nos cuida como si fuéramos niños pequeños. Jehová, el gran yo soy. Jehová Adonai, el Señor, el amo y Señor de todas las cosas. ¿De quién podemos temer? ¿A quién le vamos a temer? Entonces, amado, estos son los nombres con los que conocemos a Dios. Estos son los atributos de nuestro Padre. Ya hemos visto los nombres de Jesús, hemos visto los nombres de nuestro Padre. Ahora vamos a ver cómo debemos orar, porque ya entendimos que nosotros debemos de tener intimidad con nuestro Padre y hemos conocido al Padre.
porque conociendo sus nombres, conocemos sus atributos y entonces comenzamos a conocerlo, conocemos la personalidad de nuestro Dios y conociendo que Él es todo lo que hemos visto, vamos a entrar con más confianza porque sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Hemos dicho que la oración es intimidad con Dios, orar es hablar con nuestro Padre, es meditar en su palabra y hablar con nuestro Dios, presentar al Señor nuestros proyectos. Todo lo que hagamos, dice la palabra, que debemos presentarlo al Señor. Entonces, decíamos que la oración Dios tiene deseo de relacionarse con el hombre y que hay formas de cómo nosotros debemos relacionarnos con nuestro Dios. Y les decía que número 1 era a través de la oración, número 2 a través del estudio de la palabra de Dios, como hemos visto, y número 3 era invocando el nombre de Dios y les presenté todos los nombres, todos los atributos del Dios nuestro por el cual nosotros podemos venir delante de su presencia, invocándolo, llamándolo según nuestra necesidad. Así es que ahora vamos a ver, hemos leído hoy en el capítulo 11 del libro de Lucas y leímos sobre el Padre Nuestro. Jesús está aquí con sus discípulos y sus discípulos le hacen una petición. Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Entonces, Jesús, aquí vamos a leer otra versión de este episodio en la vida de los discípulos y Jesús, que está en Mateo 6, en el versículo 5 hasta el 15. Ahora, hay dos versiones del Padre Nuestro. Las dos versiones son iguales, no hay una que tiene 7 peticiones, otra tiene 6 peticiones, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a leer la versión, ya les he leído la versión del capítulo 11 de Lucas. Ahora vamos a leer rápidamente la versión del capítulo 6 de Mateo. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque el vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Palabra de Dios. Miren, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Y yo no voy a entrar en discusiones de que si tenemos que repetirlo, que si es así como tenemos que hacerlo. Bueno, aquí a Jesús se le pidió una pregunta muy específica: enséñanos a orar. Y Jesús le da a ellos primero, antes de darle un ejemplo de cómo deberían de hacerlo, Jesús le hace unas recomendaciones. Miren, no sean como fulanito y fulanito que hacen así, así. Ustedes tienen que hacer así, así y así. Lo que ya hemos leído. Cuando vas a orar, ponte en secreto en tu habitación, porque tú vas a hablar con tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, entonces te recompensará en público. Entonces, miren, la oración del Padre Nuestro es una oración modelo.
vamos a desglosar la oración del Padre Nuestro para que veamos cuál es la forma correcta en que nosotros debemos de dirigirnos hacia nuestro Padre. La palabra de Dios dice que nosotros no pedís y no tenéis porque pedís mal. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, lo hacen mal. Entonces, vamos a ver cuál es la forma correcta de cómo debemos de dirigirnos a nuestro Padre. Entonces, miren, vamos a ver la invocación. La invocación debe ir dirigida a nuestro Padre Celestial. Ahora, hay muchos cristianos que cuando oran a Jesús, oran al Espíritu Santo y como que hacen un arroz con mango cuando oran. Ay, Espíritu Santo, yo te pido que tú me... O sea, la Biblia dice que nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús, en el Espíritu. Esa es la forma correcta de orar. Nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús. La Biblia dice, todo lo que pidáis a mi Padre, en mi nombre, Él os hará. Entonces nosotros no estamos por ahí pidiéndole a Jesús que haga cosas por nosotros, porque Jesús nos enseñó que nosotros debemos de pedir al Padre en su nombre y que el Padre os dará según las riquezas de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces la forma correcta, Padre, estoy aquí delante de tu presencia, mi alma te alaba y te bendice, te pido que tú en el nombre de Jesús me ayudes a esto, esto y esto y esto y esto. Esa es la forma correcta. Entonces, nuestra invocación debe ser dirigida al Padre Celestial. Solo sus hijos pueden invocarlo. Ya hemos hablado de esto, de que no todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Eso ya está establecido bíblicamente, ya lo hemos visto varias veces, que la Biblia nos enseña que todos no somos hijos de Dios, que nosotros debemos volvernos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo. Si usted aceptó y confesó a Cristo como su Salvador y Señor, usted confesó que Cristo murió por sus pecados y usted acepta ese sacrificio en su vida, entonces usted pasó a ser parte de la familia de Dios, pasó a ser hijo de Dios. Entonces, este modelo de oración es para los hijos de Dios. ¿Ok? Por eso nosotros comenzamos la oración y Jesús comienza, dice, Padre nuestro, Padre nuestro. Recuérdense que cuando hablamos de si somos todos hijos de Dios, yo les decía que algunos tienen como padre al diablo. Lo dijo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre hacéis. Entonces la Biblia establece que hay algunas personas cuando no han conocido a Cristo, cuando no viven conforme a los lineamientos de la vida de Jesús en sus vidas, no son parte de la familia de Dios y no son hijos de Dios. Entonces no pueden dirigirse a Dios como Padre. ¿Ok? Entonces, solo los hijos de Dios pueden invocarlo como Padre. Los bienaventurados, en el capítulo 5 de Mateo, se habla de las buenaventuranzas. Y a esos es que se refiere la Biblia cuando dice hijos de Dios. A todos aquellos bienaventurados, los mansos, bueno, todo ese listado de personas. Entonces, ahora, esa es una invocación claramente para cristianos. Y atención, no estoy diciendo que solo los cristianos evangélicos pueden invocar a Dios como Padre. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, pasa a ser hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, así, por eso dice la Biblia, tu Padre, vuestro Padre que ve, vuestro Padre conoce, vuestro Padre, continuamente lo dice, vuestro Padre que ve en lo secreto, vuestro Padre sabéis de cosas tenéis necesidad, vuestro Padre oye, vuestro Padre recompensa, porque es para personas que han conocido la verdad de Cristo de la cruz y la han aceptado en sus vidas. Entonces, como ya les dije, la forma correcta de dirigirnos a Dios es Padre nuestro. Al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu. ¿Ok? Esa es la forma correcta de orar. Ahora, que estás en el cielo. Que estás en el cielo nos habla que Él debe siempre, esta frase que estás en el cielo, siempre se debe colegar a la primera. Entonces, yo puedo decir, Señor y Dios eterno que estás en los cielos. Padre celestial que moras en las alturas.
Señor del universo, que estás sentado en el trono de gloria. O sea, ¿me entiende? Esa es la forma correcta de cómo debemos de dirigirnos a nuestro Padre. El Padre está en los cielos, ¿ok? Entonces, esto implica la clase de Padre que nosotros tenemos. El mismo apóstol Pablo, cuando escribió parte de sus cartas, él mismo, pues, algunas de sus cartas siempre la comenzaba con la frase, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, casi siempre en sus cartas leemos esta frase, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre, ese era el orden en lo que él lo hacía. Entonces, esta frase nos indica que Él está allí con toda su majestad, su grandeza y poder absoluto. Ahora, las peticiones son 6, como ya les dije. Algunas tienen 7. La otra versión de El Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Eso va a seguir. Eso depende de un versículo, cómo viene dividido. Pero eso no lo vamos a ver ahora, porque eso no es importante. Lo que sí es importante ahora es ver el orden en el que están puestas esas peticiones dentro de este modelo de oración que Jesús nos enseña. Entonces, miren, las 3 primeras peticiones son referentes al Padre. ¿Okay? Aquí ya quité el 6 de Mateo, no, está acá. 6:5. Aquí en el libro de Mateo vemos que las 3 primeras peticiones son referentes al Padre. Nuestras oraciones deben comenzar y terminar, las oraciones nuestras deben comenzar con el Padre y terminar con nosotros mismos. Por eso es que la Biblia, ustedes ven que este modelo de oración comienza con el Padre y termina con nosotros. ¿Ok? Vamos a verlo de una forma más clara. Vamos a ver la primera petición que tiene el Padre Nuestro. Venga tu reino. Venga tu reino. Esta frase encierra todo el deseo de que Dios sea conocido, honrado y glorificado por todos los hombres en toda la extensión de su nombre. Todos los atributos del nombre de Dios que hemos leído. Todos esos atributos es importante que la gente lo conozca, y es el deseo de Dios que Él sea conocido en toda la extensión y todo lo que significa el nombre de Dios: el poderoso, el altísimo, el sanador, el proveedor, el estandarte, la bandera, el Elión, el altísimo. Todos esos atributos, venga, santificado sea tu nombre. La segunda petición es venga tu reino. Venga tu reino es recordar que aquí en este mundo hay otro reino. ¿Se acuerdan que hablamos también de eso? Está el reino de las tinieblas. Entonces es necesario que el reino de Dios, que es el reino de justicia, el reino de luz, se acerque para poder terminar una vez por todas con todo este sistema de cosas malignas, que se acabe la maldad en la tierra. Debe ser ese nuestro deseo de siempre pedirle al Señor: ay Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, venga tu reino, venga tu reino. La tercera frase es hágase tu voluntad. En el cielo su voluntad se cumple perfectamente, pero lamentablemente en la tierra no es así, porque esto solo será cuando venga el reino de Dios, como hemos dicho antes, y se establezca en la tierra. Entonces el nombre de Dios será santificado por todos los hombres. Las 3 siguientes peticiones que se encuentran en el Padre Nuestro son referentes a nuestras necesidades. Por eso decía antes que nosotros debemos comenzar nuestras oraciones con Dios y terminar con nosotros. ¿Ok? Entonces, estas peticiones reflejan toda nuestra vida, todas nuestras necesidades, sean físicas, mentales y espirituales, que son las mismas necesidades que afectan nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Vamos a ver, dice la palabra: el pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Ok? Entonces, abarca todas nuestras necesidades materiales, todo lo que nosotros precisamos para vivir en este mundo. Todas nuestras necesidades físicas, lo que necesitamos para comer, para vestir, para cubrir nuestros cuerpos, las enfermedades, las
todo lo que puede tocar nuestro cuerpo físico abarca esta frase: danos el pan nuestro de cada día. Y la número 2 dice: perdónanos nuestras deudas. Siempre, siempre, siempre nosotros vamos a necesitar pedir perdón delante de Dios. Cada vez, amados, cada vez que nosotros entremos en una situación de oración, de recogimiento, de venirnos a presentar delante del Padre, nosotros debemos de pedir perdón. O sea, no piensen, sí es verdad que el Señor, cuando nos lava en la sangre de Cristo, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, sí es verdad que Él nos perdona de todos nuestros pecados, pero eso no quiere decir que ya nosotros ya nos perdonó y ya. No. Todos los días nosotros debemos de pedir perdón al Padre. Cada vez que entramos delante de su presencia, presentamos nuestros cuerpos después de santificarlo, después de alabarlo, después de glorificarlo, después de pedirle que se haga su voluntad en nosotros, después de pedirle que venga su reino. Nosotros vamos a pedirle: Señor, te presentamos nuestros cuerpos, perdónanos, porque tenemos que venir limpios delante de la presencia de Dios todos los días, cada vez. Si usted puede hacerlo más veces al día, mucho mejor. Entonces, cuando nosotros decimos perdona nuestras deudas, sí, Dios nos perdonó, pero nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Ok? Perdona nuestras deudas porque nosotros hemos perdonado a quienes nos han ofendido. Si usted no ha perdonado a quien le ha ofendido, no vaya al Padre a buscar perdón. Porque si usted no perdonó, usted no puede pretender que Dios le perdone a usted. ¿Ok? Entonces, este es el modo de cómo la Biblia nos enseña, de cómo nosotros debemos entrar delante del trono de la gracia, de cómo nosotros debemos de venir a buscar el rostro de Dios, y que de esa forma el Señor nos pueda, pues, escuchar, que sea una forma correcta de cómo nosotros adorar. Nosotros no venimos a darle órdenes a Dios. A mí me ha tocado escuchar gente que yo me quedo fría. Y Señor, y tú, y tú. No, es que tú qué. El Señor es soberano. Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es el Elohim, Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios omnipresente, Él es el Dios poderoso, Él es el Dios que sana, Él es el Dios que provee, Él es el buen pastor, Él es todo. Yo no puedo darle órdenes a Dios. Yo no puedo decir: y tú tienes que hacerlo, y tú, yo declaro, y yo decreto, y yo. Usted puede declarar y decretar todo lo que usted quiera, pero la voluntad última será la de Dios. Por eso ayer decíamos que tenemos que aprender de Jesús. Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando venimos delante del Señor, tenemos que ser mansos y humildes y pedirle a Dios que en su voluntad y en el nombre de Jesús nos provea de tal o cuales cosas. Y el Señor, que todo lo ve, que todo lo conoce, Él les va a proveer todas sus necesidades. Entonces, quiero decirles algo sobre la conclusión final del Padre Nuestro. Las palabras finales de esta versión de Mateo 6, las palabras finales dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, esta parte final, nosotros nos han sido transmitidas por diversas copias, pero estas no están presentes en los manuscritos más antiguos y fidedignos del Nuevo Testamento. O sea, no tenemos en los escritos, en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo, esta parte segunda del capítulo 13 no está registrada. Muy probablemente ellos, la iglesia primitiva, pudo haber tomado esta frase del libro de Crónicas. Gloria a Dios. El libro de Crónicas, en el capítulo primera de Crónicas, a ver que se los leo porque esto es importante que ustedes lo sepan. Y primera de Crónicas, el capítulo 29, gloria a Dios, versículo del 11 al 13, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios:
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Eso es lo que está escrito en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, versículos 11 y 12. Muy probablemente la iglesia primitiva pudo haber usado esto que está escrito aquí y agregarlo aquí a esta oración final para adoptar la oración a la liturgia de la iglesia primitiva, y luego fueron introducidos en algunas copias que nos han llegado hasta el día de hoy a nosotros. Pero en los originales, esta oración termina aquí. Esa parte de la segunda parte del versículo 13 no está en los originales más antiguos que tenemos. Eso no quiere decir que le han añadido a la Biblia ni que eso no sea verdad, porque como ya hemos visto en el libro de Crónicas, podemos leer estas palabras de la oración final del Padre Nuestro, de la versión de Mateo 6, capítulo 13, versículo 13, perdón. Entonces, amados, hasta aquí hoy les he enseñado, con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, cómo debemos orar. Nosotros debemos orar en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? Siempre. Siempre. La Biblia dice, de mañana te buscaré. Desde mi cama meditaré. Nosotros debemos de orar. No hay un ritual para orar. No es que, bueno, porque es que yo no oro, porque yo no tengo tiempo de estar en mi casa. Pero ¿quién te dijo que tú tienes que estar en tu casa? Miren, hasta en la parada del autobús, hasta cuando usted va manejando su vehículo, hasta cuando usted está en su trabajo, ahí calladito, usted hace una oración simple. Padre, te alabo, te bendigo, tú eres bueno. Ay, Señor, invocar de día y de noche el nombre del Señor. Ay, Jehová el Shaddai. Ay, Jehová Rafa, mira, me duele la cabeza. Señor, Dios, actúa sobre mi dolor de cabeza. Que de hecho me duele, porque mira, tengo tremendo chichón ahí, veo, mira. Me di tremendo golpazo con la escalera de la casa. Pero gloria a Dios. Y sí me duele un poquito la cabeza. Pero clamamos e invocamos el nombre de Dios, de la necesidad que nosotros tenemos, porque Él es todo eso. Él es todo eso. Él es Jehová Rafa. Él es Jehová Shabbat. Él es Jehová Nisi. Él es el Shaddai. Él es Elohim. Él es el Elión. Él es todo. Él es Adonai. Él es Rohi. Él es Shabbat. Él es todo eso. Entonces nosotros venimos, clamamos e invocamos el nombre de Dios de acuerdo a nuestras necesidades, en el nombre de Jesús. Y el Padre, que conoce todo, Él que es el buen pastor, Él que es Jehová Jireh, el que provee todo, el que conoce toda necesidad, el Señor nos va a dar conforme a su voluntad. Porque para Dios quizá este chichón es lo mejor que me pudo haber pasado ayer, aunque yo no esté muy de acuerdo. Pero nosotros rendimos nuestra voluntad a Él. Y cuando nos rendimos a Él, nosotros aceptamos todo, porque la palabra de Dios dice que para el que cree, todas las cosas obran a fin de bien. Yo no sé en qué este chichón me va a hacer de bien, pero si Dios lo permitió así, pues gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pues entonces, amados, aquí les he dejado las pautas para que ustedes comiencen a tener una relación personal con Dios, para que ustedes comiencen a relacionarse con su Creador, para que ustedes puedan establecer una nueva relación con Cristo, una nueva relación con su Padre. Nosotros nos debemos de acercar a Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y como decía en el libro de Lucas, cuando hemos leído, dice que porque todo aquel que pide recibe. Vamos a leer el 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor lo ha prometido así. Cuando nosotros llamamos, cuando buscamos, dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Porque ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿quién le va a dar una serpiente?
Entonces nos dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará a ustedes todo lo que nosotros pedimos conforme a su voluntad. El Padre conoce todo de lo que nosotros tenemos necesidad. A veces nosotros estamos pidiendo cosas que realmente no necesitamos. Y lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos diga que no. Aunque no lo entendamos en el momento, pero antes o después vemos la sabiduría de Dios y podemos levantar una oración y decir, ay Señor, gracias. Gracias porque entendía yo que lo mejor era esto, pero tú me has enseñado que lo mejor que pudo haberme pasado es que no me lo dieras, porque si me lo hubieras dado, yo me hubiera perdido. Entonces, ser conforme con lo que Dios nos da, aprender primeramente a pedir, porque como ya les decía, la Biblia dice que muchos de nosotros no recibimos porque pedimos mal. Entonces, debemos aprender a pedir para que podamos recibir. Pero si no recibimos, debemos ser agradecidos y decir, Señor, gracias porque no lo hiciste en mi tiempo, lo hiciste en tu tiempo, o simplemente no lo hiciste. Gracias porque tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Pero una cosa es cierta, tus pensamientos y tus caminos son mejores que los míos. Y como tú eres el Todopoderoso, como tú eres el Altísimo, como tú eres el que todo lo sabe, como tú eres el Dios omnipotente y omnipresente, que conoce mi pasado, mi presente y mi futuro, yo creo que tú conoces mejor lo que me conviene. Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos de asumir. Y cuando asumiremos esa actitud, comenzaremos a vivir en paz. Comenzaremos a experimentar esa paz de Dios, de que todo está bajo control. Claro, ahora no nos vamos a sentar. No nos vamos a sentar para que el Señor ahora haga todo. No, Señor. Nos vamos a descansar en Dios. Yo hago mi parte, yo busco. Yo me preparo. Yo estoy ahí guiada por su Espíritu Santo, porque nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro guía y es nuestro consolador. Y damos gracias a Dios porque no estamos solos. Dios no nos ha dejado solo. Él es Dios de huérfanos y de viudas, dice la palabra. Y muchos de ustedes ni son huérfanos ni están viudos. Entonces ya tienen una ventaja. Amados de Dios, el Señor nos guarde, el Señor nos guíe con su Espíritu Santo. Nos ayude el Espíritu a entablar una relación personal con nuestro Padre, que podamos conocerlo como nuestro Padre. No es lo mismo venir delante de Jehová de los ejércitos que venir delante de mi Padre. Porque el hijo de Trump, aunque sí él es el hombre más potente de la tierra, bueno, era, cuando él viene a su padre, él no viene al dueño del ejército más potente de la tierra, él viene a su padre. Y él sabe que cuando él venga y diga, papi, yo tengo hambre, su papá va a hacer de todo para que su hijo coma. Y que coma seguramente lo que él quiera. Lo mismo hace Putin, lo mismo hacen todos los grandes gobernantes de la tierra. Cuando venimos delante de nuestro Padre nos trata como a hijos. Permitamos al Padre ser guiados, permitamos al Padre ser hijos obedientes, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos guarde hasta el final, porque su reino se está acercando y Cristo está a las puertas. Amados, muchas gracias. Señor y Dios potente del universo, te doy gracias, Señor, porque por tu gracia y tu misericordia una vez más he podido compartir este tiempo con mis amados. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Te los presento, Señor, que se presenten ellos, Señor, como sacrificio vivo delante de tu presencia. Que sean ellos moldeados con tu palabra, Señor eterno. Que tu Espíritu Santo les guíe hacia toda la verdad de tu palabra, Padre Santo. Que invoquen ellos tu nombre de día y de noche, Señor, porque sabemos que tu oído está ahí cerca, Señor, para escucharles, para socorrerles, para brindarles, Señor, tu salvación. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias, Padre, porque tú nos has amado con amor eterno, Padre. Gracias, amado mío,
por la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la obra restauradora que estás haciendo en mi vida. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por todo lo que continuarás a hacer en mi familia y en mí misma. Te presento, Señor, a cada uno de las familias de todos los que están aquí. Oh, Padre, abrázales con tu presencia. Y tú, Señor, que eres el Jehová Rafa, en estos días que se hacen malos, Padre mío, versa de tu sanidad, Padre Santo, en sus hogares. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento humano pueda descender en medio de ellos, Señor eterno, y ellos en ti estén confiados, porque han creído, Señor, a un Dios poderoso, a un Dios potente, Señor, al Dios soberano del universo, al Dios que provee en toda situación, en cada necesidad, aquel Dios que es nuestro buen pastor, que se tiene cuidado de sus ovejas y que nos lleva, Señor, a pastos delicados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo continúe a guiarnos para nosotros mantenernos firmes en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias a todos los que han estado acá. Pulchina Pía Pía, Dios te bendiga. Kenia Isiano, Bere, Dios te bendiga, mi amado. Ese también es mi hermano el cuadrado. Victoria Erasme, Victoria, Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa y tu familia. Eliana, Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Vinicito Tavares, muchas gracias por escucharme. Soneli Villamán, Dios te bendiga, amada del Padre. Mi negro hermoso, Byron Gustavo Vera Chacón, Dios le bendiga. Negro bello. Anibelca Débora Franco, Dios te bendiga. Ana de la Cruz, Dios bendiga tu vida. Dana Vargas, Dios, cuántos años, querida. Bendito sea el Señor por ti, por tu casa. Saludos a todos. César Freddy Morrobel, mi hermano, mi amigo de la infancia, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Lucio Imparato, Dios te benediga, carissimo. El Signore ti benedica, il Signore faccia di te una nuova creatura. Que tu possa avere un incontro potente con el tuo creatore. La malquerida Villamán, ¿pero por qué malquerida? Bueno, Dios bendiga tu vida, amada. Dios le bendiga a todos aquellos que han visto esta directa. El Señor les guarde, les bendiga y les dé un sueño reparador. El Señor renueve sus fuerzas y sobre todo que que dé a cada uno de ustedes una nueva relación con Él, una nueva visión de que ustedes son hijos de Dios. Son hijos de Dios y que pueden entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Y pueden venir a su Padre y Él que es justo y Él que es bueno les dará buenas dádivas conforme a sus riquezas en gloria y en la medida de su voluntad. Dios le bendiga, amadísimos. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.